Comparto esta mesa de lujo hoy con representantes al más alto nivel mundial OMS, región europea en la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria y Nutrición, a nivel de la Administración General del Estado del Ministerio, Ministerio de Sanidad, y a nivel de la divulgación científica, pues con uno de los expertos en este tema para hablar de una sola salud, el concepto de One Health. Abrimos ahora esta primera mesa y os iré presentando a los ponentes cada vez que cuando vaya dándole paso a cada uno de ellos, si os parece. Abrimos esta primera mesa con el abordaje de una sola salud. Es el único enfoque posible si queremos mantener la salud humana, la sanidad animal y el planeta. Yo quiero empezar con las palabras que decía ayer el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, en el que decía que estamos jugando a la ruleta rusa con el cambio climático y que estamos en una autopista hacia el infierno climático que nos lleva y todavía tenemos la suerte de que estamos al volante. Es decir, podemos girar el volante y buscar la salida de esta autopista al infierno climático. Pero tenemos muchos retos por delante para hacerlo y eso es lo que queremos abordar a lo largo de la mesa con cada uno de vosotros para ver cómo desde vuestras instituciones y desde vuestra postura podemos combatir esto relacionado con la alimentación. Hay muchos retos, como decía, hay muchos retos por delante en esta época del antropoceno en el que con nuestras acciones vamos cambiando y vamos generando pues, cambios en la atmósfera, en la contaminación, con la producción, en muchos casos, de producción de los alimentos y también con un consumo poco sostenible, no solo de alimentos, pero también estamos haciendo un consumo bastante insostenible para poder mantener estos estándares de poder seguir viviendo en este planeta. Sabemos, por la literatura, que el 60% de las infecciones que tenemos los humanos vienen ya de los animales. Nos asustó, nos dio ese susto grande la pandemia, el coronavirus, pero no era algo desconocido, nos lo venían advirtiendo ya investigadores durante unos años, y no solo investigadores. Siempre recuerdo el libro de Rob Ballas, el de Grandes Granjas, Grandes Crisis, en donde él siempre cuenta que por ese cambio climático y las sequías grandes van desapareciendo los humedales y esas aves que migran 2 veces al año en busca de alimentación tienen que pararse a beber y a comer en humedales que van desapareciendo, con lo cual están en contacto con animales de granja y aparece ese contacto de animales salvajes que le transmiten las infecciones a los animales de granja que luego entran en contacto con nosotros a través de los alimentos. Es un reto enorme porque hay muchas cosas que no podemos controlar y en esto quiero empezar directamente pues, con María. María Neira la conocéis todos porque durante toda la pandemia la estuvimos viendo en la televisión como representante de la OMS hablándonos de la situación crítica en la que vivíamos. Es directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la OMS y probablemente eso os parezca mucho, pero a mí lo que más importante me parece que tiene el currículum de María Neira es que fue la primera presidenta de esta casa. María es la presidenta... Así que a ella le debemos muchas de las acciones que estamos haciendo ya desde hace 20 años y sobre todo dar ese impulso grande para que hoy estemos donde estemos. Gracias, María, por tu compromiso siempre con esta casa que sé que es tuya y que así la sientes. Bueno, María es licenciada en Medicina y Cirugía en la Universidad de Oviedo, pero también es endocrinóloga y hiciste un máster en Salud Pública en la Université Pierre y Marie Curie de París, además de tener bueno, pues muchos artículos publicados y varios premios. Tienes la Orden del Mérito Nacional del Gobierno de la República Francesa y el Premio Príncipe de Asturias de la Cooperación Internacional. A veces sí que decimos es importante leer todo el currículum de las personas, sobre todo de las mujeres, porque tenemos como menos visibilidad y decir todo lo que se hizo, pero yo creo que en el caso de María Neira no lo voy a hacer. Está todo escrito y no voy a retrasar un poco más esto. María, desde la OMS, desde tu postura, dinos cómo podemos combatir estos retos grandes que tenemos a nivel ambiental, a nivel mundial, para garantizar que vamos a tener alimentos el día de mañana y una salud buena. Muchas gracias, Isabel, y muchas gracias a todos. Y me vais a permitir que antes de responder a tu pregunta haga un saludo muy cariñoso a muchos de los que estáis aquí en la sala, muchos amigos, iba a decir viejos amigos, pero amigos, déjalo de viejos por ahí. Y efectivamente lo de la agencia fue una aventura divertidísima que hicimos entre muchas caras que están por ahí.
a algunos sin pajarita, pero que también estaban por ahí. Y fue una aventura, la verdad, muy divertida, con pocos recursos, pero con mucha energía, mucha pasión, y me alegro saber que ahora en tus manos y en las manos de los que estáis ahora tiene también todo ese potencial y toda esa perspectiva y esa proyección. ¿Cómo vemos desde la OMS? Bueno, pues mira, acaba de terminar la Asamblea Mundial de la Salud la semana pasada, y la ministra española, por supuesto, y su equipo estuvieron allí. Fue un placer ver a España muy bien representada, y se aprobó en la Asamblea Mundial de la Salud, donde está la presencia de 194 ministros de salud, el Plan General de Trabajo de la OMS, donde se pone como estrategia número 1 cambio climático y salud. Ese es nuestro objetivo estratégico número 1 ahora para el plano de los 5 próximos años, que no solo es de la OMS, es de la arquitectura global de salud pública, cambio climático y salud. ¿Por qué? Porque cambio climático va a tener un impacto en todo lo que tiene que ver con la salud pública. Por supuesto, la producción de alimentos, el acceso al agua potable, la calidad del aire que respiramos, los desplazamientos masivos, la salud mental, las olas de calor que, bueno, creo que están siendo ya un grave problema de salud pública, y la transmisión de enfermedades infecciosas a través de vectores o a través de contaminación del agua. O sea, el cólera, estamos viendo cada vez más epidemias, y, por supuesto, las enfermedades no transmisibles también. O sea, que está afectando toda la agenda. Todos los departamentos de la OMS tienen que trabajar con nosotros, porque tenemos que responder de forma muy holística y muy estratégica, ojalá. Una de las cosas que hay que hacer claramente es cambiar la narrativa. Yo creo que ahí tenemos que, como sector salud, tenemos que empezar a asumir ese liderazgo y esa responsabilidad que tenemos en acelerar la acción a respuestas al cambio climático. Sabéis que llevamos 29 COPs, o sea, cumbres de negociación sobre cambio climático. 29 significa 29 años negociando, 29 años negociando. En una crisis de salud pública no tenemos tiempo para 29 años negociando. O sea, estamos convencidos que llevando la salud a la cumbre del cambio climático, tenemos que convencer a esos negociadores que están negociando el porcentaje de emisiones o los grados centígrados que se van a aumentar. Tenemos que decirles y recordarles que están también jugando y negociando con cuántos casos de enfermedad pulmonar obstructiva crónica vamos a tener, cuántos cáncer de pulmón vamos a tener, cuántos casos de asma, y la lista es larguísima. Y creo que ese argumento salud, hemos de hecho cambiado todo y ahora lo llamamos el argumento salud para más acción en cambio climática. Usa ese argumento salud, integrando todos desde luego la visión holística de este One Health. No son solo los veterinarios y salud pública que tenemos que trabajar juntos en la transmisión animal y humana, es que tenemos que dejar de atacar a los ecosistemas. Estamos perdiendo biodiversidad, estamos atacando los ecosistemas, estamos perdiendo nuestra barrera verde, que es una de las mejores para protegernos de estos virus emergentes, y por lo tanto creo que la voz del sector de salud tiene que ser en este sentido. Vamos a descarbonizar el sistema de salud, o sea, descarbonizar no sé si es una palabra muy correcta, pero greening, o sea, poner en verde el sector salud, de reducir dramáticamente nuestra huella de carbono como sector salud, y lo podemos hacer, y hay muchos beneficios, no solo para la salud, sino económicos y, por supuesto, el medio ambiente. Tenemos que crear sistemas de salud que sean más resilientes al cambio climático. Tenemos que argumentar que hay muchos beneficios para la salud si luchamos contra las causas del cambio climático. Aire más limpio, porque tenemos que hacer esa transición a fuentes de energía limpia, porque la combustión de estos combustibles fósiles nos está literalmente ahogando. O sea, que el sector salud tiene que argumentar muy fuerte, y una de las transiciones más importantes que tenemos que hacer es la transición a generación de alimentos, a producción de alimentos de forma sostenible. O sea, ya el safety, la seguridad alimentaria tiene que ser como obligatoria, hasta tal punto que ya ni se discute, ¿no? Ese es un principio fundamental, que además sea nutritiva y que además sea sostenible, y que además haya unos parámetros de producción que a lo mejor más adelante podemos discutir. Me paro aquí y estoy segura de que los otros tienen cosas mucho más inteligentes que decir.
Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que vamos enfocando el tema. Pasamos del nivel mundial de OMS y bajamos a la Comisión Europea. Hay que decir también que la Comisión ahora tenemos elecciones ya en 3 días y queríamos también que vinieran, además de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, por parte de la dirección de Una Sola Salud, pero bueno, fue difícil en estos momentos con las elecciones. Pero está aquí Ernesto Liébana, que trabaja en riesgos biológicos en la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria. Tienes tus orígenes, yo creo que como muchos veterinarios, en esa ciudad irlandesa de Grange, en donde trabajáis al principio y luego os pasáis a pasaste a Irlanda, Reino Unido, y luego desde el año 2007 pues estás en la Agencia Europea. Quería que nos contaras, porque un poco antes casi que la OMS os lanzáis las 5 agencias europeas después de la conferencia que organizasteis en el año 2022 de la One Conference. Os lanzáis ahora desde la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria a liderar ese grupo, a establecer ese marco de colaboración entre las 5 agencias europeas para abordar este tema del One Health, también relacionado con la alimentación y con la salud. ¿Puedes, antes de ir a tu tema de antibióticos y de las resistencias a los antibióticos, hablarnos un poco de este documento que acabáis de lanzar hace un mes recientemente y que es muy importante, yo creo, para todos y sobre todo por el liderazgo que estáis asumiendo desde la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria? Sí, buenos días. No, buenos días, ahora sí. Muchísimas gracias a nombre de EFSA por la invitación. Es un placer estar aquí, es un placer volver a Madrid siempre para mí. Y es un placer representar a las agencias. No represento a la Comisión, debo decirlo claramente. Tenemos un papel bastante importante e independiente de la Comisión, que es una de las cuestiones fundamentales que entró en nuestra fundación. Y bueno, como hemos escuchado ya en las 2 intervenciones anteriores, tradicionalmente, sobre todo en los últimos 15, 20 años, ha habido una unión bastante fuerte entre lo que es la salud pública y la salud animal, pero ciertos sectores han sido un poco olvidados, no han sido parte del grupo alrededor de la mesa en los que se debatían cuestiones importantes. Y en este caso, la agencia a la que represento, EFSA, y el Centro Europeo de Control de Enfermedades, el ECDC, decidieron un poco aumentar el número de socios alrededor de la mesa e involucrar otras agencias. De forma que en el último año y medio, 2 años, 5 de las agencias que, digamos, dan este consejo científico a la Comisión, es decir, el ECDC, la Agencia Europea de Compuestos Químicos, la Agencia Europea del Medio Ambiente, EFSA y EMA, la Agencia Europea del Medicamento, decidieron unirse y realmente hacer esto que llamamos One Health una realidad, porque hasta ahora era una One Health un poco coja, le faltaba un poco para llegar a ser lo que debería ser. El año pasado, en noviembre, se hizo una declaración conjunta de compromiso en el que realmente se vio que era un momento especial en el que se podía hacer algo más de lo que se estaba haciendo. Se ha creado un marco de acción conjunta, que es el documento que se acaba de publicar ahora, y más concretamente hay un grupo de trabajo interinstitucional. Y bueno, hay una serie de objetivos que, como siempre, son unos objetivos a muy alto nivel, pero realmente lo importante de aquí es que por primera vez tenemos a 5 agencias que están coordinando cuáles son sus prioridades en las estrategias de una única salud. Nos coordinaremos a partir de ahora mucho mejor en influenciar la agencia de I+D, es decir, tenemos un papel importante de cara a la Comisión en darles una idea de cuáles son las líneas prioritarias de investigación, en evaluar proyectos, en acompañar de la mano a los investigadores durante el tiempo que realizan esos proyectos para que los datos que generen sean útiles. Todo este tipo de cosas lo queremos hacer juntos. Por supuesto,
mejorar la forma en la que nos relacionamos con los stakeholders, muchas veces con intereses encontrados, y es interesante ver cómo podemos oír a todos estos sectores, desde el de producción de alimentos hasta la industria farmacéutica o aquellos que se encargan más de la gestión de la salud de los medioambientes, tener a todo este tipo de stakeholders alrededor de la mesa y tener una labor mucho más cercana de cooperación con los Estados miembros, que hasta ahora quizás las agencias se veían como una especie de organismo supranacional en el que era el oráculo de todo el saber. Queremos romper un poco esa idea y ir más hacia una idea de colaboración. Y por último, intercambiar experiencias entre nosotros. Por ejemplo, como he hablado, entre EFSA y CDC llevamos muchísimo tiempo colaborando en temas de zoonosis y resistencias a antibióticos y queremos dar un asesoramiento científico integrado. Y cada vez es más común que recibamos mandatos de la Comisión en las que producimos una sola opinión o un solo informe científico que es firmado por todas las agencias. Y el impacto de cada uno de estos documentos es mucho mayor que cuando los producíamos de forma individual. Y bueno, un ejemplo perfecto de cooperación a nivel de One Health son las resistencias a los antibióticos, y estaré encantado de hablar de ello. Pues adelante. Yo, preparando la presentación, es que son unas cifras que alarman. Es una epidemia ya. Yo pensaba si Fleming, cuando en el año 1928, hace 100 años, cuando descubre la penicilina, piensa lo que va a aparecer después con este uso de los antibióticos, bueno, no se lo creería como no nos los creemos nosotros ahora. Porque sí que revisaba 25.000 muertes al año en Europa por cuestión de resistencias antimicrobianas, 700.000 en el mundo, y si no paramos ahora y si no dejamos de utilizar los antibióticos de esta manera, en el año 2050 van a causar más muertes que el cáncer. Son unas cifras que, bueno, cuando se escuchan, pues son demasiado alarmantes, como para decir algo que nos puede salvar vidas, en lugar de salvarlas, las está produciendo. Así que Ernesto, que es experto en este tema en la EFSA, también cuéntanos cómo desde el ámbito de la EFSA podemos trabajar para disminuir y combatir estas resistencias. Sí, gracias por la introducción al tema y por las cifras que has nombrado. Alarmantes, tristes, pero no solamente es eso, es también el impacto económico que este problema genera. Es enorme. Son millones y millones de euros, dólares, pon la divisa que quieras. Y existen estudios muy claros, recientes, en los que se ve que por cada dólar que se invierte o se debería invertir en este problema, se ahorran realmente muchos a corto y a medio plazo. Con lo cual, realmente es, como dicen los anglosajones, un no-brainer. Hay algo que tenemos que hacer para salvar vidas humanas y para no seguir malgastando nuestros recursos. ¿Y por qué hay que abordar las resistencias a los antibióticos con un enfoque de One Health o de una única salud? Bueno, pues hay unos puntos muy claros. El primero de ellos es que hay una interconexión total entre la salud animal y la salud humana. Los mismos antibióticos, o si queremos ser más amplios, los mismos antimicrobianos, hablaré después también de antifúngicos, se utilizan tanto para humanos como para animales, y las resistencias aparecen tanto por el uso excesivo o inadecuado en el compartimento humano o en el compartimento animal. Hemos oído también el peligro de las zoonosis. Muchas de las infecciones que los humanos adquirimos tienen un origen animal primario, o, en el caso de las resistencias, los genes de resistencia pueden moverse libremente entre poblaciones bacterianas a través del medio ambiente y llegar a los patógenos humanos, con lo cual es claro que el enfoque que hay que darle es un enfoque multidisciplinar desde los dos polos. Pero aquí nos queda pendiente el medio ambiente, y en el medio ambiente se había hecho muy poco. La resistencia a los antibióticos no es un fenómeno nuevo, es un fenómeno que ha existido siempre. Hay estudios evolutivos sobre poblaciones bacterianas en los que se demuestra que hace 350 millones de años los genes de resistencia a algunos de los superbugs, estos patógenos tan alarmantes que vemos hoy en hospitales, ya estaban ahí, la resistencia a vancomicina en enterococos. No es algo nuevo, y de hecho el resistoma, la cantidad de bacterias resistentes y genes de resistencia que existen en la población bacteriana, en el medio ambiente, es enorme.
El problema ha sido en que en los últimos años, más o menos después de 1935, hemos actuado de una forma tan irresponsable que hemos cambiado completamente el reloj de la evolución bacteriana. Y con nuestra actuación, principalmente con el uso abusivo de antibióticos, hemos favorecido, primero, el número de variantes de genes de resistencia que hay, pero también les hemos dado una ventaja selectiva a algunos de ellos que, por razones que aún no comprendemos muy bien, se han expandido dramáticamente. Hemos pasado de tener un tapete enorme de resistencia a tener una serie de genes que aparecen de forma muy prevalente en muchos de los patógenos humanos. Y esto ha sido debido, pues, como he dicho, a la introducción de estos agentes para el tratamiento de enfermedades, no solo para el tratamiento de enfermedades, a veces de forma ilógica para aumentar la producción animal o para prevenir infecciones que aún no están ahí. Gracias a Dios en Europa todo esto ya no se hace, está completamente prohibido, pero somos Europa, el mundo es muy grande y el uso, por ejemplo, de promotores de crecimiento sigue vigente en muchos lugares. Las crisis y las guerras no ayudan. Hay estudios muy bonitos, muy concretos, en los que se demuestra, por ejemplo, mirando a residuos de letrinas de la Segunda Guerra Mundial, en la que a cada soldado se le daba un paquete de sulfonamida para tratar infecciones sexuales. Se ha visto, por ejemplo, que fue un momento crítico para la expansión de un elemento genético muy concreto, que es un integrón, allí donde se van a meter todos los genes de resistencia juntos para después compartirse entre muchos géneros bacterianos. Gente hacinada, malas condiciones de salud, mala alimentación, uso indiscriminado de antibióticos. ¿Os suena familiar? Todo esto sigue ocurriendo en muchos sitios. Se ha visto con la guerra de Ucrania que ha habido, en los estudios que empiezan a aparecer, una explosión enorme de las resistencias a gram negativos, a carbapenems, por ejemplo. Hay alguna de las bacterias que se aíslan de esta gente tienen absolutamente todos los genes de resistencia a betalactámicos que uno pueda pensar. Y todo esto es resultado de lo que la población humana estamos haciendo con el uso de este recurso. Espero que os haya convencido porque es importante mirar al medio ambiente también, porque es de dónde vienen todos estos genes de resistencia. Cuando vamos ahí a molestar y a cambiar las dinámicas poblacionales de las bacterias es cuando luego nos lo encontramos otra vez de vuelta multiplicado por 1000. Y a todo esto es necesario afrontar este problema con un enfoque One Health. Tenemos que hacer la vigilancia epidemiológica no solo en los humanos, también en los animales, enfermos y sanos, en ambas partes, en el medio ambiente. Tenemos que promover la educación, tenemos que intentar convencer a todos los sectores de que lo importante no es cuánto se contribuye al problema. No nos tenemos que pelear de si es el 60% del uso en humanos y el 20% en animales lo que realmente nos preocupa, sino que cada uno, teniendo una conciencia de lo que hace y una responsabilidad al respecto, ese poquito que se hace en cada uno de estos compartimentos tiene un efecto multiplicativo. Y, muy importante, tenemos que convencer a nuestros gestores del riesgo. Yo soy un evaluador del riesgo y puedo hablar de ciencia y puedo presentarles todos los argumentos en la mesa, pero tenemos que convencerles a ellos, a los que están en las autoridades competentes, en los ministerios, en la Comisión, en el Parlamento, de que o se juntan todos estos servicios para establecer políticas que tengan sentido, o si seguimos cada uno a la nuestra, es muy probable que no tengamos el impacto que realmente queremos tener. Y un poco esto es la historia. Muchísimas gracias, Ernesto. Luego podremos seguir interaccionando también entre vosotros y hablando. Muchos de los temas que tocaste son temas que es nuestro abordaje y nuestro enfoque One Health también aquí en AESAN. Desde el laboratorio tenemos este abordaje, también este estudio de la vigilancia de las resistencias. Luego en el debate podéis también, pues, desde la parte de control oficial, desde la parte del laboratorio, contar algunas de las cosas que hacemos, pero este es nuestro enfoque.
A través del control oficial vigilamos las resistencias, vigilamos las zoonosis, el uso de plaguicidas, vigilamos todos estos temas a través de, como decía el ministro, estos 7.000 inspectores y inspectoras que tenemos en las comunidades autónomas. Esa es la manera de hacer la gestión también del riesgo, pero también nos estamos metiendo mucho en el tema de evaluación del riesgo, en esta parte de cómo interaccionar el cambio climático y la alimentación. Como decimos, el aumento de estos episodios meteorológicos extremos, tanto de olas de calor como los de frío, y el menor rendimiento de los cultivos se reflejan en una mayor incertidumbre en la provisión de alimentos. Igual que nos afecta a nosotros, que nos afectan las olas de calor, como humanos, también afectan a los animales. Están descritas ya el menor rendimiento lechero, la mayor muerte de animales o la menor producción de algunos tipos de cultivos o que hayan que cambiar de unos cultivos a otros o incluso resistencias cruzadas de unos cultivos o de unas frutas con respecto a otras ahora con el cambio climático. Es por esto que abrimos recientemente, hace un par de años, una línea de investigación en esa parte de evaluación de riesgos que tenemos en la agencia, separada de la gestión, pero sí que nos sirve luego para la gestión, que es el cambio climático en la alimentación. Elaboramos informes relacionados con las toxinas, con las micotoxinas, con las algas, sobre la inseguridad alimentaria estamos haciendo ahora algo, y uno que yo creo que es de los más importantes que hicimos es que el Comité Científico elaboró un informe para saber cuáles son aquellos alimentos cuya producción causan menos impacto ambiental. Y además de eso le preguntamos cuáles eran los que eran mejores a nivel de la salud. Y no nos llevamos ninguna sorpresa, son los mismos. Es esto que llevaba diciendo la OMS desde hace muchos años. Estos alimentos que son saludables para el humano son sostenibles para el medio ambiente y es hacia donde tenemos que ir. Estas dietas, está aquí también la subdirectora de nutrición que lideró la parte de la gestión de estas recomendaciones que hicieron el comité científico, son las que estamos aplicando a todas las iniciativas que estamos teniendo, Real Decreto de Comedores, de publicidad de los alimentos y todas las políticas que nos tienen que enfocar, como decías tú ahora, enfocar todo eso para la salud y cambio climático. Y de esto nos puede hablar mucho al representante del ministerio que tenemos hoy aquí, Héctor Tejero. Héctor Tejero es asesor de la ministra de Sanidad, de Mónica García, en tema de salud y cambio climático. Menos mal que ya se lanzó el Observatorio de Salud y Cambio Climático, que llevábamos trabajando años y se llevaba trabajando años ahí. Se acaba de lanzar recientemente unos meses, de la mano de 3 ministros pues públicamente, pero el trabajo que venía detrás lleva muchos años. Ahí hay varios grupos de trabajo. Hay uno relacionado con la alimentación y con el agua y con las sequías, pero hay otros muchos que queríamos que Héctor, con esta experiencia que estás teniendo tú, también liderando todo el trabajo, también nos podías contar cómo puede afectar también a la alimentación y cómo puede enfocar a la seguridad alimentaria el trabajo que se hace desde el observatorio. Vale, bueno, pues muchas gracias. Soy Héctor Tejero, me he presentado. En el observatorio, digamos, quiero recoger lo que decía María. Para nosotros es muy importante empezar a relacionar sistemáticamente el cambio climático y la salud, ¿no? Uno de los mantras con los que nos guiamos es esta idea de que la crisis climática es una crisis de salud pública, lo cual tiene, digamos, por 2 motivos. Uno, porque es verdad, es decir, va a tener, ya la OMS lo ha dicho María, lo meten en su programa aquí, en su programa de trabajo, la reconoce como la principal crisis sanitaria del siglo XXI. Pero también hay un motivo un poco más no sé cómo decirlo, como digamos casi publicitario en el mejor sentido, ¿no? Y es necesitamos que el cambio climático afecte a la gente, ¿no? O sea, afecte en nuestras decisiones cotidianas y permita también, digamos, favorezca que cuando se tomen decisiones de política pública relacionadas con el cambio climático la gente sea más comprensiva en muchas de ellas, en las que, por ejemplo, tienen costos a corto plazo. Y eso a través, ligando la importancia del cambio climático en la salud, mostrando que es un fenómeno que afecta directamente a nuestra salud, creemos que puede ser más importante. El cambio climático afecta a la salud de muchísimas formas. Podemos estar aquí horas, ¿no? Voy a centrarme solo, digamos, en la parte de alimentos, que es una de las líneas de trabajo que esperamos poner en cuanto antes en marcha en el observatorio. Estamos ahora mismo os podéis imaginar, con el plan de calor hasta arriba para el verano, pero luego queremos avanzar por esta línea. Cuando estaba preparando la charla, sí me pensaba que es cuando llevas en el mundillo del cambio climático durante muchos años te insensibilizas un poco, un poco como por necesidad, ¿no? Y entonces, bueno, entiendes la gravedad del asunto, pero también lo pones en un contexto, ¿no? A mí hay como 2 cosas que me quitan el sueño en materia climática. Una es la desestabilización de la corriente meridional del Atlántico Norte, ¿no? Que
paradójicamente convertiría todo el norte de Europa en un erial frío, a pesar de que es producido el cambio climático. Y la segunda es la desestabilización climática y ecológica del sistema alimentario global, ¿no? Esta es quizá uno de los eventos como más complicados que pueden producirse, ¿no? Hay un libro muy interesante de Geoffrey Parker que se llama El siglo maldito, que cuenta la historia del siglo XVII, que fue un siglo en el que Europa hubo 3 años de paz. Todo el resto hubo al menos una guerra en algún momento del siglo, ¿no? Y él viene a justificar, viene a intentar demostrar que eso se debió en muchos factores sociopolíticos, pero también por la pequeña edad de hielo, un mini cambio climático que se produjo un poco antes y se produjo un pequeño enfriamiento, nada comparado con lo que nos vemos por delante, ¿no? Y en el libro una cosa que dice que es cuando las cosas se ponen, cuando eso realmente se pone como complicado es a partir del hambre, ¿no? O sea, cuando se empieza a haber hambre en las poblaciones es cuando realmente se empieza a generar como un estrés social enorme, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos? Nosotros tenemos un sistema alimentario global que es tremendamente frágil y tremendamente muy poco resiliente, ¿no? Hemos generado un sistema alimentario global que es muy productivo, con enormes desigualdades, pero digamos que produce muchísimos alimentos, pero lo hace a costa de generar un fuerte impacto climático. Pero además de ese fuerte impacto climático, debido a que tenemos una menor diversidad genética de los cultivos, tenemos cada vez menos cultivos, se da la paradoja esta que se dice mucho, que es la paradoja de la alimentación, ¿no? Tú, en cualquier ciudad del norte global, tienes cada vez más posibilidades de comer dietas diferentes, pero al mismo tiempo las dietas globales cada vez son más parecidas. Todo el mundo come más o menos lo mismo, ¿no? Hay unas pocas empresas que controlan el mercado de fertilizantes, el mercado de semillas, las zonas de producción alimentaria están muy concentradas. Todo esto hace que nuestro sistema sea tremendamente frágil. Y lo que va a pasar es que le vamos a someter a un profundo estrés climático, que se calcula, por ejemplo, que 1/3 de las zonas de producción de alimentos podrían llegar a finales de siglo fuera del espacio climático seguro, ¿no? Entonces, si venimos a España, por ejemplo, porque a veces cuando hablamos de cambio climático parece una cosa como lejana, ¿no? O que esto de la alimentación y la inseguridad climática. En España tenemos básicamente el 75% de nuestro territorio es un sistema árido. Es como si tú ves la historia de España, una de las cosas que más influyen es que no llueve. No llueve mucho comparado con Europa. Sin embargo, nos hemos convertido en la huerta de Europa. Somos un país que está cerca de un desierto que se dedica a exportar básicamente agua en forma de aguacates, lechuga, tomate, ¿no? Eso es insostenible, eso no se puede mantener. Estamos arrasando los acuíferos, entonces necesitamos, digamos, esa fragilidad global también ocurre en nuestro país y tenemos que pensar cómo en las próximas décadas, donde va a haber más sequías, más olas de calor, adaptamos nuestro sistema alimentario y hacemos una transición justa para el mundo rural, se adapte a las condiciones que vienen. Por otro lado, tenemos además el segundo problema, que es el sistema alimentario es uno de los grandes contribuyentes a la crisis ecológica que tenemos. Supone el 24% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, cuyo en la gran mayoría no se debe al transporte, sino que se debe a la producción y al tipo de comida que se produce. Simplemente el sistema alimentario, tal y como está, ya es capaz de él solo, con sus emisiones, pasar el presupuesto de carbono para los 1,5 grados, ¿no? Si no tomamos medidas. Pero es que además toda la extensión de cultivos, por ejemplo, para la ganadería intensiva y para la producción de carne, es quizá el principal vector de destrucción de la biodiversidad, que es la otra gran crisis ecológica que tenemos enfrente, que no es solo el cambio climático. Esto, digamos, ahí tenemos dos grandes retos, que es hacer un sistema alimentario global más sostenible y además más resiliente, ¿no? Y una parte de esto, luego supongo que entraremos, va por cambiar las dietas, sobre todo las dietas de los países más desarrollados, pero también las dietas de los países en vías de desarrollo, ¿no? Hacia dietas mucho más ricas en alimentos vegetales, que en nuestro país además podíamos tomar el ejemplo de la dieta mediterránea, de lo que en su momento fue la dieta mediterránea, no lo que ahora sería la dieta mediterránea, porque Julio seguro que va a hablar mucho más de esto. Si entramos en esa inseguridad alimentaria, claro, el cambio climático, todo esto, ¿qué va a implicar? Pues obviamente, ¿no? Inseguridad alimentaria a través de dos factores. Esto no es un fenómeno, digamos, que ocurra en otras partes del mundo. Por supuesto, en otras partes del mundo sea mucho peor, pero en Europa, el último informe del Lancet Countdown calcula que casi 60 millones de personas tienen inseguridad alimentaria moderada o severa en Europa, de los cuales 12 millones, un 20%, se puede atribuir en el 2021 a mayor número de días de calor o mayor número de sequías. O sea, un 20% de la inseguridad alimentaria a día de hoy en nuestro continente se debe a fenómenos relacionados directamente con el cambio climático. En España, además,
la encuesta de condiciones de vida del 23 nos da que un 10% de la población española sufre inseguridad alimentaria leve o moderada. O sea, casi 5 millones de personas, que más o menos debe ser también el 20% por ahí. O sea, digamos, casi 1 millón de personas en España se ve, o un 20% de esa inseguridad alimentaria está relacionada con el cambio climático. Y ahí ocurre de dos maneras. Una, que es la que comentaba Isabel al principio, como el cambio climático, pues cuanto hace más calor, pues los patógenos ya sabemos lo que pasa, ¿no? Entonces, todo el aumento de problemas en la insalubridad de los alimentos, pues comentaba María, los aumentos del género vibrio, los aumentos que puede haber en salmonela entérica por el aumento de las temperaturas, los aumentos en los florecimientos de algas que generan microtóxicos, que se acumulan en el marisco. Toda hay una serie, digamos, de fenómenos climáticos, sobre todo aumento de temperaturas, pero también lluvias torrenciales, etcétera, que van a provocar que sea más difícil mantener la salubridad de los alimentos, más difícil mantener la cadena del frío, etcétera, etcétera. Yo creo que ese fenómeno, siendo importante, es secundario respecto al gran problema, que es el problema del precio de los alimentos, ¿no? Que es cómo el cambio climático va a impactar a través de diferentes canales en el rendimiento de los cultivos y en la producción y distribución de alimentos para generar un aumento en su precio, ¿no? Ahí hay básicamente tres formas, ¿no? La primera es fenómenos meteorológicos extremos que arrasan con cosechas. Esto pueden ser incendios, pueden ser olas de calor, pueden ser sequías, pueden ser huracanes. Esto es un poco elige tu propia aventura climática, depende de la parte del mundo en el que estés. Hay otra parte que también está muy estudiada, que son las disminuciones de los rendimientos agrícolas, que se calcula en el peor de los escenarios, estamos entre un 7 y un 25% de reducción. Pero también incluso tenemos algunos estudios que nos dicen que puede haber shocks en el transporte de alimentos. O sea, al final hay 6 puntos del mundo o 12 puntos del mundo que son el estrecho del canal de Suez, el estrecho de Malaca, el canal de Panamá, ¿no? Que son muy sensibles en realidad a fenómenos climáticos como son las sequías o como son tormentas, y que si tienes un problema ahí te pasa como lo del barco el Ever Given en 2021 en Suez, ¿no? Se te para la cadena alimenticia. Tenemos como muchos fenómenos, digamos, diferentes. Además, a lo que hay que sumar que todo esto, para resolver esto, tenemos que, digamos, hacer una transición ecológica, ¿no? Y eso, nuestro sistema alimentario, en realidad es una máquina que coge combustibles fósiles y produce comida, ¿no? Esto a veces se olvida, porque hay esta versión del sector primario como una cosa muy apegada a la naturaleza, que es verdad, y también es una cosa muy apegada al petróleo y al gas natural, a través de los derivados del petróleo y los fertilizantes. Y eso, a lo largo de un proceso de transición ecológica que tenemos que hacer, también puede traer complicaciones. Con lo cual, estamos ante esto, digamos, no... Esto es una situación como compleja en ese sentido, ¿no? Ya para acabar, por no dejar solo, digamos, el drama, ¿no? Que mi papel de señor del cambio climático es bastante habitual, centrarme mucho en el drama, quería ver como qué cosas podemos hacer ante esto, ¿no? Si encuentro la página, perdón. Sí, me he puesto números, pero al final... O sea, lo primero y más importante es seguir el mandato de la COP28, que es, como ha dicho María, después de 28 años, por fin hemos conseguido que se mencione específicamente a los responsables del cambio climático, ¿no? Los combustibles fósiles. Entonces hay que abandonar de forma justa y ordenada, phasing out, transition away. Si estáis seguís un poco la cosa climática, sabéis que hay como mucho metáfora, pero se ha mencionado. Ya hay un mandato de abandonar los combustibles fósiles de forma justa, de forma ordenada, pero se tiene que hacer. En segundo lugar, ya yendo al sistema alimentario, creo que tenemos que transitar hacia dietas climáticamente más sostenibles, que además son más saludables. Esto es como win-win, ¿no? O sea, perfecto. Aquí es importante que esto no es una cuestión individual. O sea, aquí las administraciones, y cogemos el reto nosotros en sanidad, nos tenemos que poner las pilas, hay que hacer políticas públicas para descarbonizar las dietas. No basta solo con poner la responsabilidad en las personas individuales. Creo que esto es un tema interesante. Y luego hay otra que yo creo que es también muy relevante, que es tenemos que pensar cómo, digamos, adaptar el estado del bienestar, nuestro estado del bienestar, a estas nuevas situaciones. Porque al final, como se va a vivir la inseguridad alimentaria en España, probablemente en Europa, es a través de aumentos de precios y es a través de, digamos, problemas de la renta de la gente, ¿no? O sea, básicamente vamos a tener aumentos el Banco Central tiene un informe que dice que si todo va mal, en el 2035 el precio de los alimentos aumentará un 60% en España, ¿no? Para que os hagáis una idea, en el peor momento de la crisis de la inflacionaria del 21 fue un 13%, ¿no? O sea, 4 o 5 veces más. Y eso yo creo que se puede, y ya perdonad mi extensión y acabo, se puede, digamos, atajar con diferentes políticas públicas. Una, la prestación universal por crianza que propone el Ministerio de Derechos Sociales, ¿no? La inseguridad alimentaria en España y en países de Europa está muy asociada a la pobreza infantil.
¿no? Y son quizás los que principalmente lo sufren. Esa es una posibilidad. Otra, avanzar gradualmente, con tiempo, como se puede hacer, hacia el modelo de comedores universales gratuitos, ¿no? También por esta cosa de la seguridad infantil. Pero también podemos pensar en mecanismos un poco más ambiciosos, ¿no? Nosotros, cuando sufrimos la crisis del 29 y se puso en marcha el estado del bienestar, se empezaron un poco antes había que hizo, pero se generalizaron las prestaciones por desempleo, ¿no? Es falta de trabajo, el Estado te protege y te dice, si a usted le falta trabajo, yo le doy una renta hasta que encuentre otro. ¿Por qué no podemos pensar en mecanismos estabilizadores automáticos del mismo tipo? Por ejemplo, cuando aumenta el precio de los alimentos, ¿no? O aumenta el precio de la energía, ¿no? Usted tiene un problema, aumenta el precio de la energía, no se preocupe, el Estado le va a dar o bien alguna tarjeta, o bien una prestación dineraria, o bien incluso algún tipo de control de precios inteligente para la cesta básica, para evitar la inseguridad alimentaria. Yo creo que tenemos que ponernos un poco ambiciosos en este sentido, imaginativos, ¿no? Porque aparte, digamos, de todo lo que podamos hacer para evitar que esto vaya a la peor situación posible, que hay que hacerlo, creo que también hay que ponerse, como se suele decir en cambio climático, hay que evitar que vaya a 2, pero prepararse por si acabamos en 4, ¿no? Entonces, no vamos a llegar a 4, yo creo, pero también tenemos que prepararnos por los peores escenarios posibles. Perdonad la extensión, quería... Bueno, muchísimas gracias, Héctor. Yo creo que si paráramos aquí el debate habría muchas manos levantadas porque generaste pues, mucho entusiasmo y yo creo que muchas preguntas también. Yo tomo las riendas de las cosas, de las cosas que vas planteando. Esas dietas, la parte que nos toca a nosotros, esas dietas sostenibles que tenemos que implantar y tenemos que incorporar en todas nuestras políticas si no lo hacemos solo en España. Acaba de venir una compañera de la reunión de FAO y somos actualmente copresidentes del grupo de trabajo electrónico del programa que está montando FAO-OMS, del Códex Alimentarios, que vamos a estudiar la necesidad y la experiencia de los miembros de la región europea en relación con la elaboración de estas dietas alimentarias sostenibles, para ir incorporando todos estos criterios de sostenibilidad dentro de las dietas. Apoyaremos ahí, introduciremos con nuestras experiencias ya que tenemos, daremos pues, toda la información posible y ayudaremos también en ese grupo. Así que lo tomamos muy en serio, seguimos trabajando por ahí, estamos dentro del Observatorio de Salud de Cambio Climático, aportaremos toda la parte de alimentación y disponibilidad absoluta también por parte del Ministerio para adelantar en estos trabajos. Bueno, y todo esto no tiene sentido si se quedan los papeles o si se queda en nuestras charlas, en charlas como estas, que no tienen mucha visibilidad. Y por eso decimos que la colaboración, primero con la sociedad civil, que esté concienciada, que participe, que se lo crea y que lo traslade, es importantísimo, que coma y que incorpore también esas dietas sostenibles dentro de su menú, es muy importante. Y en esto la labor de la divulgación, no solo con vuestro papel de decir de divulgadores, sino también de conocimiento y de el saber cómo trasladar esta información, porque desde las administraciones muchas veces nos cuesta. Decimos siempre, hicimos el año pasado una serie de vídeos muy cortitos, muy útiles para la población y nos siguen preguntando todavía hoy la diferencia entre fecha de caducidad y consumo preferente, entre cómo funcionan, por qué se produce esta alerta o cómo se traslada esta alerta. Y creemos que vuestra labor tiene que estar de la mano y tenemos que colaborar para hacer llegar toda la información que necesitamos fuera. No solo la que tenemos desde la Administración, sino también la que generáis vosotros. Y para eso tenemos a uno de los mejores divulgadores en este tema, que es Julio. Julio Basulto es profesor asociado en el grado de Nutrición Humana y Dietética en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Vic. Y eres también docente de posgrado en Tratamiento Dietético y Sobrepeso. Diplomado en Nutrición Humana y Dietética por la Universidad de Barcelona, miembro de la SENFIC, de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, de la que bueno, pues, yo formé parte cuando trabajaba de médica de familia, así que me siento muy orgullosa. Eres colaborador en Radio Nacional de España, en Cadena SER y en otros medios, trasladando toda esta información de la alimentación por ahí, así que muchas gracias por esa labor. Y luego pues eres un gran divulgador y escritor. Como te decía al principio, me prepararon los currículos las compañeras, digo, unas gamberras que me pusieron esto del come mierda, que yo no leí el libro, y digo, voy a revisarlo por si acaso no es cierto. Pues sí, es cierto. Tienes un libro que se titula así, y bueno, pues adelante con la presentación. Cuéntanos cómo trasladar toda esta información y cómo facilitar que como consumidoras y como lectoras nos acerquemos más a este tema. Gracias por invitarme. Come mierda, que es un título así como muy punky. Pues tenemos aquí a la doctora María Neira, que me regaló una frase que está en la portada, que es lo mejor del libro, su frase. Pero el subtítulo, claro, yo titularía al libro con el subtítulo, pero claro, no se vendería ni uno. Y es: no comas mejor, deja de comer peor. Porque la ciencia, y ahí es donde tenemos que basar la divulgación, opino,
La divulgación científica se tiene que basar en datos científicos. Si a mí me preguntáis, ¿cómo podemos hacer para trasladar el concepto One Health a la población? No tengo ni idea. Hay que buscar la literatura científica, hay que revisar qué es lo que es eficaz para que la gente entienda esto y eso se traduzca en alguna clase de cambio, ¿no? Tanto es así que cuando leí lo que se supone de lo que yo tenía que hablar aquí hoy, lo que hice fue ir al chat GPT y formularle la misma pregunta y la verdad que su respuesta no está mal. Si os queréis brevemente os digo lo que ha dicho, pero bueno, yo creo que... Preferimos la tuya. Que los tres... No, ahora va la mía, sí, claro. O sea, el chat GPT está muy bien, pero no ha dicho nada importante, ¿no? Está bien, campañas de educación y concienciación, que está muy bien, que está muy bien. Pero mirad, por ejemplo, campañas de educación y concienciación. No sirven, no funcionan. No funcionan, no funcionan. Es muy políticamente incorrecto decir que no estás a favor de la educación, que claro que estoy a favor de la educación, ¿eh? Pero mirad, Laura Caorsi, una periodista que estaba aquí, si no me equivoco, es una mujer maravillosa, una periodista expertísima en alimentación y que muchos admiramos. Anoche la entrevisté en Radio Nacional de España, por cierto. Esta semana que viene publica este libro, Comida Fantástica, un título mucho mejor. ChatGPT dice que tenemos que educar. Está muy bien. Página 46 del libro. En España, la industria alimentaria invierte cada día 2,5 millones de euros en anunciar comida a lugares donde comprarla o sitios para comer. 2,5 millones de euros al día. ¿Cómo contrarrestas esto? ¿Con educación? No. Yo viví varios años en Barcelona en un piso que era un sexto piso. Y sigo teniendo, pero entonces eran pequeños, 3 hijos pequeños. Y en cierto momento se me ocurrió, ¿y si quito la barandilla? Y les educo en el riesgo. Porque la educación es muy importante, ¿a que sí? Y se educo a la población para que conduzca bien. Y no pongo multas. Y quito los semáforos y los stops. No sirve, no funciona. Total, que ChatGPT, como digo, propone una serie de cosas, integración en el sistema educativo, colaboración con profesionales de la salud, bla, 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 bla. Maravilloso. Bien. ¿Cómo no pongas una barandilla? Hay un estudio, que suelo citar, que dice que en Europa 1 de cada 3 niños no tendría obesidad si se hubiese prohibido la publicidad, esto que estáis intentando hacer ahora, si se hubiese prohibido la publicidad de anuncios malsanos dirigida a niños, que es súper eficaz. Porque aunque yo invirtiera 2,5 millones de euros en educación, cosa que es imposible hacer, mi educación es mucho menos eficaz. Shakira anunciando Colacao, por decir algo, no sé si lo ha hecho la pobre mujer, pero si le pagan seguramente lo hará, es mucho más convincente que un matao como yo, cuyo currículum, ya lo habéis visto, es una basura al lado de estos talentos, ¿no? Diciendo que hay que comer verduras. No funciona, incluso aunque sea un famoso, aunque salga... Políticas públicas que impiden la captura corporativa de salud pública. Es decir, cuando esto de aquí se cede al sector privado. Que no está ocurriendo ahora, pero... Políticas que eleven el precio del alcohol. Funciona a la mar de bien. Y que eleven el precio de las bebidas azucaradas. En Cataluña se ha hecho. En ningún sitio más se ha hecho. Sobre todo gracias a una mujer llamada Carmen Cabezas. Maravillosa, maravillosa. Me dice que me tire por un balcón y me tiro. Un arcángel tutelar me recogerá. Esta mujer ha tenido el valor de poner esos impuestos contra el lobby de las bebidas azucaradas y los zumos y demás, y ha funcionado. Ha bajado un 20%. Eso es educativo, porque la gente entiende que si le ponen un impuesto muy saludable no será, ¿no? Políticas públicas que incluyen advertencias sanitarias en el alcohol. Produce cáncer. Produce cáncer. 1 de cada 10 cánceres de mama son por alcohol. Políticas públicas que fomenten la lactancia materna, que adviertan a los niños de que las bebidas, entre comillas, energéticas son peligrosas, que no confíen en los códigos de autorregulación. Actualmente la publicidad en España es autorregulada, es maravilloso, y ni así lo cumplen, ¿no? Bueno, en fin, yo qué sé, que obliguen a reducir de forma gradual el azúcar y la sal, que etiqueten con sellos negros, exceso de sal, y ya está, luego tómatelo si quieres, claro que sí, pero no es que lo tengas claro, porque para saber si algo tiene sal, ni yo mismo me aclaro. El otro día compré un pollo para uno de mis hijos, y va y descubro que tiene 1,1 gramos de sal, un pollo recién cortado. Hostia, esto si me pasa a mí, cuando vi la etiqueta, que si me muero. 1,1 de sal, debería llevar un sello negro. No lo lleva, ¿no? No tengo que saber yo tanto. Tiene que haber alguien que lo controle, ¿no?
Total, que más vegetales, menos animales, es el mensaje que tenemos que transmitir, porque ya lo habéis dicho. Sobre todo, que consumamos tanto ultraprocesado, seguro, pero el impacto para el medio ambiente y para la salud de consumir tanto animal es claro e indiscutible. Y hace 30 años que las entidades sanitarias, toditas, nos dicen que tenemos que basar nuestra dieta en alimentos de origen vegetal poco procesados. Ah, ¿me está diciendo que me haga vegano? No te digo que te hagas vegano, pero sí que te acerques al veganismo, porque eso va a influir notablemente en tu salud y en la salud del planeta y en la salud de tus hijos y en la salud de futuras generaciones. Y eso es una responsabilidad individual, decías antes, Héctor, ¿no? No, eso es una responsabilidad de que alguien te eduque para que esto pueda hacerse. Y, por ejemplo, si ponemos impuestos a los cárnicos procesados, eso incluye el jamoncito, que puede tener 5 gramos de sal por 100 gramos, paréntesis. Eso se traduce de nuevo en que yo soy consciente, disminuyo mi consumo, ¿no? Más vegetales, menos animales. ¿Y eso tiene que ver con la salud? Sí. Has dicho, Isabel, corrígeme si me equivoco, que las resistencias a los antibióticos causan 25.000 o 700.000 muertes al año. ¿Es así? Quedaos con este dato, que es maravilloso. Voy a sumar un dato más. Las muertes en Europa por comida contaminada son 5.000 al año. Súmale las 7.000 o incluso las 700.000 de la resistencia a los antibióticos. Maravilloso. La mala alimentación, porque comemos fatal, dieta mediterránea ni en sueños. No me gusta la dieta mediterránea, por cierto. Buscad la definición de dieta mediterránea de la RAE. Cereales y tal, y vino. No, perdona, el vino es una bebida alcohólica, tío, o sea, no puedes. De hecho, la fundación de dieta mediterránea, mirad quiénes son los patronos, ¿eh? Seguro que hay una industria que vende alcohol por ahí. No. Plant-based diet. 5.000 muertes por comida contaminada. 700.000 por resistencia a los antibióticos. Bien. Por enfermedades cardiovasculares causadas por una mala alimentación, mueren 2,5 millones de personas cada año en Europa. Y la mala alimentación no solo causa enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, también causa muchísimos tipos de cáncer, por ejemplo, el cáncer colorectal o, por ejemplo, el cáncer de mama, ¿no? Entonces, la seguridad alimentaria es importante, por supuesto, todo esto de aquí es importante, pero el gasto sanitario de los 11 millones de muertes que causa la mala alimentación en el mundo, eso no hay sistema de salud que lo pueda soportar. Así que con esto ya acabo, repito, no comas mejor, deja de comer peor y sobre todo más vegetales, menos animales y nada o casi nada de carnes procesados y alimentos superfluos, que hay quien los llama mierda. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Julio. Yo creo que si abrimos ahora el turno de palabra todavía hay más. Con lo cual, mirad, tenemos 5 minutos. Yo tenía una pregunta general para haceros, pero creo que es mucho más interesante que desde el público se haga alguna pregunta o de alguna de las compañeras que estáis, si queréis compartir algo de la experiencia que hacemos aquí. Tenemos 5 minutos, manos. Tenemos el micrófonos por ahí también para... Allí una compañera. Adelante, Ana. Por favor, preséntate y pregunta concreta. Hola, buenas tardes, buenos días. Soy Ana Cabrales. Quería agradecer a todos los ponentes la charla. Soy Punto de Contacto Codex y quería agradecer la visibilidad que nos ha dado Isabel del trabajo que llevamos haciendo muchos meses en Codex Alimentarius y concretamente en el Comité Regional de Europa la pasada semana en Berlín, que la discusión ha sido toda acerca de One Health y hemos tenido el punto 5.1 del día de dietas saludables sostenibles y nos hemos postulado desde la agencia y desde España como copresidencia a este grupo de trabajo. Mi pregunta es, ¿qué estrategia tiene que seguir, sobre todo la Unión Europea, que al final es la que tiene la mayoría de competencias, en foros internacionales para que esto que aquí en Europa se entienda en el resto del mundo, en Codex Alimentarius? Gracias. ¿Quién quiere? No sé si tú, María. O... Y otra vez, aprovechando tu pregunta, voy un poco a referirme a lo que se ha discutido aquí. La legislación, la regulación es fundamental. Estoy totalmente de acuerdo. Si dependiera de mí, yo mañana prohibía el tabaco. Y también haciendo amigos como tú, Julio. Yo mañana prohibía el tabaco y me quedaba tan a gusto. Por supuesto, pondría a lo mejor programas para asistir a aquellas personas que tienen dependencia, todo lo que tú quieras, pero lo prohibiría. Pero en la comida tenemos otros aspectos distintos. Tú puedes prohibir el tabaco porque no es algo de lo que tú dependes para sobrevivir. Con la alimentación, parte de la estrategia
o de la táctica. La estrategia yo creo que es clara, pero las tácticas que tenemos que utilizar ahora para llevar adelante esa promoción de dietas más sostenibles y siempre nutritivas requiere unas tácticas muy especializadas. Ahí sí que no podemos prohibir la alimentación o no podemos tasarla, pero habría que conseguir la manera de convencer y de poner en marcha muchas políticas, no cabe duda, pero hay también que evitar que lo que yo necesito todos los días y evitar también una especie de elitismo en la alimentación. Ser vegano hoy es caro, es muy caro. Entonces, la gente tiene un rechazo cuando le dices no comas carne, no comas jamón. Entonces, tendremos que tener un esfuerzo enorme en contarlo, en explicarlo, en comunicarlo y ya no me atrevo a decir educar, pero no se le puede decir a la gente de la noche a la mañana ciertos mensajes sin que tengan un contexto que tendremos que trabajar todos en ello muchísimo. Ahora, taxas, regulación, totalmente de acuerdo, pero hoy todavía en los supermercados los alimentos más baratos son los procesados, los ultraprocesados, y eso ya influye en la elección, evidentemente, y no queremos penalizar a aquellos que no pueden permitirse una dieta vegana de alto nivel y que además sepa rico y tenga la parte lúdica de la alimentación, que yo abogo siempre muchísimo desde que creamos la estrategia NAOS por la parte lúdica que tiene la alimentación y social, fundamental también. Yo no quiero alimentarme como un astronauta, quiero alimentarme, aunque me nutra muy bien, quiero alimentarme como, en fin, disfrutando también de todo eso. O sea, que esas tácticas en la comunicación vamos a tener que ser muy, primero unidos todos, muy estratégicos y comunicar a la población de una manera muy importante. ¿Algún último mensaje que queráis mandar? Porque yo creo que ya estamos casi fuera, pero quiero daros la posibilidad de debatir en algo, decir algo último. Ernesto, Héctor, Julio. Nada. Bueno, pues… No, o sea, yo por insistir en esto, ¿no? Yo creo que ahora que ha salido el tabaco, creo que el tabaco yo lo utilizo en charlas como ejemplo para el cambio climático, ¿no? Porque es una cosa que a corto plazo te provoca, después del periodo de enganche, provoca placer, digamos, pero a largo plazo, ¿no? Es como mucho coste a corto plazo para dejar de fumar y para un beneficio a largo, que es un poco lo que nos pasa con los combustibles fósiles, pero también muestra lo que es cómo se combate, ¿no? Y poder para la alimentación y podría ser parecido, ¿no? Que es muchas cosas a la vez, ¿no? Como todo a la vez en todas partes, ¿no? Es como hay que prohibir cosas, hay que subir el precio de algunas cosas, hay que bajar el precio de otras, hay que generar, digamos, el problema de la alimentación con el tabaco, yo creo que también en su momento fue también, hay una parte como muy cultural que tenemos que abordar, ¿no? Que es decir, es que la gente entienda pues, que comer menos carne no es malo, que no pasa nada, que no te tienes que hacer vegano, que puedes ser vegano si quieres, que se puede ser vegano comiendo muy caro, se puede ser vegano, digamos, comiendo más barato también. Eso hay como diferentes alternativas, pero hay una parte muy cultural que tenemos que trabajar también a nivel de que la gente en algún modo desee también comer más saludable y desee comer más vegetales y más. No solo yo creo que hay que prohibir cosas seguramente, pero digamos hay que ir como una aproximación como más global, de muchas políticas públicas incidiendo todas en la misma dirección. Ernesto. Sí, quizás me voy a permitir hacer una reflexión personal, no en nombre de EFSA, sino en mi propio nombre. Discrepo con lo que se ha dicho sobre la educación. Creo que, al menos en mi ámbito, que es la seguridad alimentaria, es imprescindible la innovación, la investigación y la educación. Y son los tres pilares fundamentales. Y creo que hay otra cosa muy importante para proteger la salud de los animales y la salud de los humanos, y es la despolitización cuando se habla de estos temas. Creo que es muy importante, como has dicho tú, tener en cuenta las sensibilidades que aquella persona que escucha nuestro discurso puede tener, culturales, políticas, religiosas. Podemos completamente cerrar los oídos de una persona dependiendo cómo pasamos un mensaje. Y creo que nos hacemos un flaco favor a aquellos que estamos intentando avanzar en el conocimiento y en la ciencia si mezclamos esos conceptos. Es una reflexión personal. Gracias. Sí. Bueno, yo no sé qué hay que hacer, Isabel, para que se acabe con esa idea absurda de que
promover dietas sostenibles y proteger el ambiente y tener un One Health es de izquierdas y es de derechas ir contra el cambio climático. Espero que esto ya sea algo del pasado y que efectivamente evitemos completamente esta situación absurda, ¿no? Es una cuestión de bienestar, de salud, de supervivencia. Y un dato tú decías 2,5 millones en comunicación, las empresas de alimentación. Bueno, todos los segundos damos 13 millones de subsidios a los combustibles fósiles. Con ese dinero anual pagaríamos el sistema de la cobertura sanitaria universal. O sea, en fin, a lo mejor necesitamos jugar en ese macropuzzle, tomar algunas medidas upstream, o sea, muy arriba, muy lógicas, muy de sentido común, ajustar ese puzzle y luego ya empezar también a bajarlo a otras medidas. Bueno, pues como decíamos, estamos ya fuera de tiempo. Empezaba la mesa diciendo es el único camino posible, el trabajar todos para One Health. Sabemos lo que hay que hacer, y de eso lo sabemos. Salieron aquí muchas de las ideas, ir hacia esas dietas saludables y sostenibles, luchar contra en esta era del antropoceno con todo lo que estamos haciendo, que va a acabar con la disponibilidad de la alimentación y nuestra salud. Estamos, como decía Antonio Guterres, todavía sentados al volante. Ayudémosle también a ver cómo nos podemos salir de esta autopista hasta el infierno que él decía. Y es obligación de las autoridades, es obligación de las autoridades públicas y de los ministerios y de las instituciones públicas ir por este camino, basado, como siempre lo decíamos todos, en la evidencia científica, pero tendrá el componente ideológico que tenga, pero es que está todo escrito también y la evidencia científica está ahí. No, es muy claro lo que tenemos que hacer. Yo no sé cómo les pareció a todos ustedes, a mí me resultó interesantísima la mesa, me parece que dio mucho juego todos los diferentes perfiles que estáis aquí, aunque al final acabamos todos hablando de lo mismo y yo creo que con la misma sintonía, pero os agradezco muchísimo el que hayáis venido desde lejos, el que hayáis participado y ahora tenemos un café en donde yo creo que podemos seguir pues haciendo las preguntas que hayan quedado para este momento. Os pido un aplauso fuerte para los ponentes.